Como bien notamos, la sesión pasada entendimos o aprendimos a hacer un análisis de involucrados y que en el análisis de involucrado esencialmente en lo que nos enfocamos es realmente en identificar todo ese grupo de actores o grupos de interés que realmente se ven afectados o afectan el problema de estudio y que para cada uno de esos grupos de interés pues debemos que hacer un análisis en relación a ellos para poder entender dos cosas: cómo les afecta el problema y qué intereses tienen ellos en función del problema. Que también se habló de que el análisis de involucrados es una etapa que se debe que hacer iterativamente con la etapa de análisis del problema, porque son dos etapas que se trabajan en los mismos tiempos. En ese orden de ideas, pues por ende vamos a hacer énfasis en lo que resta de la clase, a entender de lo que trata la etapa de análisis del problema. Para ello, hay que empezar a hacer la distinción, de lo que es un problema. Bien, entonces como primera medida, un problema resulta de una necesidad o en su defecto de la deficiencia de un recurso identificado por un diagnóstico actual que refleja la necesidad de solventarla. Entonces, fíjense que cuando hablamos de problema es porque hay alguna necesidad que necesita ser solventada o, en su defecto, algún recurso es mal usado y que normalmente los problemas se identifican gracias a diagnósticos previos. Estos diagnósticos pueden ser mediante herramientas bien estructuradas o simplemente por la observación. La observación es una herramienta muy útil para poder identificar problemas, pero tiene una desventaja y es que no podemos sopesar o darle soporte al problema bajo comportamientos estadísticos. Solamente de pura observación va a estar conformada el problema. Sin embargo, podremos utilizar la observación para que podamos sopesarla con datos estadísticos siempre y cuando la observación sea constante, sea sistémica y tenga una lógica de intervención a la situación actual. Entonces, en este sentido, podremos intuir de que un problema básicamente es un hecho negativo existente. Bien. Y al ser un hecho negativo existente, este problema va a afectar o afecta a la vida de las personas e inciden en sus condiciones de vulnerabilidad. Entonces, aquí hay algo que resalto entre paréntesis y es que no podremos concebir un problema como la ausencia de una solución. En su debido momento les voy a hacer la distinción. Un problema básicamente es un hecho negativo existente. Cuando hablamos de que no podemos concebir el problema como la ausencia de una solución, es porque no podremos interpretar una problemática diciendo falta un hospital o faltan carreteras pavimentadas o no podremos concebir un problema como falta de CAIs para aumentar la seguridad. No. ¿Por qué no se puede concebir un problema de esa forma? Porque inmediatamente se puede intuir cuál es la solución. Entonces pregunto, si yo digo falta un hospital en la vereda, ¿podremos intuir la solución? ¿Sí o no?
Sí, Sí, profe. Correcto, Jessica. va a ¿Cuál ser un sería la hospital. solución? Va a ser un hospital. Va a ser un hospital, perfecto. Sin embargo, cuando yo digo o construyo mi problema como un hecho negativo existente, digamos que llevemos el hecho negativo existente del ejemplo del hospital, podríamos decirlo, que no se tenga acceso, abajo está en el problema, no se tenga acceso a servicios de salud de primer nivel en la región. Entonces, cuando planteamos un problema de no se tiene acceso a servicios de salud de primer nivel en la región, la solución no la podemos intuir a primera medida o inmediatamente. ¿Por qué? Porque podremos inferir o hacer conclusiones de varios tipos de soluciones. Uno de ellos puede ser una clínica, uno de ellos puede ser un hospital, otros pueden ser unidades móviles, otros pueden ser llevando o diseñando consultorios especializados. Entonces no se tiene claro cuál puede ser la solución, pero sí tengo claro de que hay un hecho negativo existente. Entonces, básicamente, podemos o doy nuevamente pie a que el problema no es la ausencia de algo. Bien, esta fase del análisis del problema tiene como propósito identificar las principales dificultades de la situación que estoy estudiando. Bien, y la segunda o el segundo propósito es establecer las relaciones de causalidad entre ellas. ¿Por qué? Es decir, cuando yo digo que quiero identificar las principales dificultades de dicha situación, es porque quiero ahondar o profundizar el problema en su más mínima expresión. Quiero llevar o entender realmente qué está sucediendo con la problemática. Entonces es aquí donde vamos a empezar a comprender el problema en tres grandes niveles. El primero, bueno, ¿cuál es el problema central que vamos a atacar? El segundo, ¿cuáles son las causas que están generando este problema central? Y el tercer nivel, ¿cuáles son las consecuencias o efectos que genera este problema que estoy estudiando? Entonces ahí estoy hablando de entender a profundidad el problema que estoy estudiando. Y como segundo propósito, cuando dice establecer las relaciones de causalidad, es poder analizar o diagramar el problema mediante un árbol exclusivamente, que es la herramienta, y ese árbol me va a identificar qué causa genera cierto efecto y ese efecto, qué otro efecto me puede generar, y así sucesivamente vamos a ir concibiendo las relaciones de causalidad. Cuando hablamos de relaciones de causalidad, es que para todo problema hay una causa y un efecto. O en su defecto, una causa puede generar dos efectos, o un efecto puede estar soportado por dos causas. Entonces, es ahí cuando hablamos de relación de causalidad. Entonces, esta relación de causalidad y esta profundización del problema se visualiza mediante un árbol de problema, que realmente este árbol de problema es la herramienta que se utiliza para poder entender la problemática del problema, valga la redundancia, que se está estudiando. En el cuadro que les estoy mostrando aquí abajito, en este recuadro que les estoy mostrando, hace relación
a un tipo de ejemplos para poder entender que un problema es un hecho negativo existente y no la ausencia de algo. Sara, ¿qué pregunta tienes? Profe, lo que pasa es que tú estás grabando, ¿cierto? Sí, Ah, ok, dale. No, no era solo para eso. ok. Entonces, ¿cuándo vamos a tener problemas mal planteados o formulados incorrectamente? Entonces, aquí muestro unos ejemplos. Un primer ejemplo, no existe un generador local de energía. Cuando replanteamos un problema de esa forma, automáticamente estamos entendiendo que el problema está sustentado como la ausencia de algo y no como un hecho negativo existente. Cuando el problema lo redactan como la ausencia de algo, ese problema no tiene lógica, por un lado, y segundo, el problema que estoy estudiando no es un problema bien estudiado y estructurado. Bien, entonces, aquí vemos y podemos intuir claramente que cuando me dice no existe un generador local de energía, podremos intuir claramente cuál es la solución. Y la solución para efectos de este primer error es un generador de energía. ¿Cómo se debería que formular correctamente este tipo de error o este tipo de problemas? El ejemplo nos indica que vendría siendo limitada provisión de energía durante el día. He aquí en esta forma correcta de plantear un problema, y es que básicamente se está expresando el problema como un hecho negativo existente. Y entonces tampoco podremos intuir claramente cuál va a ser la solución fácilmente. Cuando me dicen limitada provisión de energía durante el día, puede ser que una de las soluciones pueda ser un generador, o pueda ser una hidroeléctrica, o pueda ser una empresa que genere energía a partir de biocombustibles. No sé, existen muchas formas de generar energía, pero entonces no queda claro cómo voy a intervenirlo. Pero para poder ahondar más en ese tema y empezar a encontrar posibles soluciones, es cuando se entra a cumplir el propósito del análisis del problema. Ven, ¿y por qué existe limitada provisión de energía durante el día? Identificamos las causas de ese problema e identificamos los efectos de ese problema. Otro ejemplo de un problema mal planteado o formulado incorrectamente es cuando dice no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educación inicial. Ya automáticamente ahí podemos inferir que me están hablando que están esperando que se diseñe un colegio. Bien, entonces no es un problema, es un problema muy mal estudiado y por ende lo orientan a la ausencia de algo. ¿Cómo se debería que replantear o formular correctamente un problema de este índole? Es como elevado déficit de cobertura educativa de los niños en edades de preescolar. Aquí podemos intuir claramente de que no hay cobertura educativa y que esa cobertura educativa es muy preocupante, el déficit es muy alto, sobre todo para niños de primer nivel. Entonces, tampoco podemos intuir claramente cuál puede ser la solución. La solución puede ser una escuela para aumentar la cobertura, o la solución puede ser generar alianzas con otras entidades, o la solución puede ser diseñar plataformas académicas para ampliar la cobertura. Entonces existen una infinidad de soluciones para ese problema dado. Bien, entonces aquí podemos ver en este primer slide las nociones básicas de lo que es un problema y el papel que tiene la fase del análisis del problema
para el marco lógico y la herramienta que se debe que trabajar. Y también podemos visualizar las formas correctas de cómo redactar una problemática. Ahora bien, en este slide les muestro claramente las 6 fases para poder hacer un árbol de problema. Bien, lo primero que hay que hacer es analizar e identificar lo que se consideren como problemas principales de la situación a abordar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Trate de indagar o trate de analizar cuáles pueden ser los problemas principales. ¿Y por qué hablo de cuáles pueden ser? Porque una situación o un hecho negativo existente puede estar supeditado a varios problemas. Bien, cuando hablo de varios problemas es porque puede estar soportado por varias causas o por varios efectos. Pero ¿cuál es el papel que cumple esta primera fase? Mencione todos los problemas que se están dando en la zona de estudio. Y seguidamente, cuando mencionamos todos esos problemas, es porque estamos hablando de una lluvia de ideas. Bien. En esa lluvia de ideas, cuando mencionamos todos esos problemas en la fase 1, vamos a tratar mediante votaciones o mediante afinidades o mediante pequeños aspectos de causalidad, establecer cuál puede ser el problema central que afecte a la comunidad o a la zona de estudio. ¿Y cómo seleccionaríamos ese problema central? Ya mencioné una. Afinidades, por criterios de prioridad o por criterios de selectividad. La que más funciona, perdón, y se me escapaba una, y por relaciones de causalidad. La que más da garantía a identificar un problema central es por relaciones de causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que vamos a tener nuestro conjunto de lluvia de ideas de los diferentes problemas. Bien, aquí estoy haciendo un ejercicio, una simulación. Tenemos la lluvia de ideas de los diferentes problemas. Y cuando hablo de relación de causalidades es tratar de decir, bueno, este problema que estoy aquí mencionando genera este que está aquí arriba. Asimismo, este también contribuye a que se genere a este. Entonces ahí estoy creando un diagrama de relación y el problema que más conlleve a un punto en común, ese punto en común se va a considerar el problema central. Cuando identificamos ese problema central en la fase 2, nos inmiscuimos en la fase 3. ¿Y qué se hace en la fase 3? Es definir los efectos más importantes del problema en cuestión. Fíjense, no analizamos todavía las causas. Indagamos cuáles son los efectos que trae este problema a la comunidad. ¿Qué consecuencias está generando este problema? Una vez se identifiquen estos efectos, vamos a analizar y a corroborar la validez de la información y la coherencia de esta misma información identificada. Posteriormente, ya lo vamos a ver dentro de un ejemplo. Posteriormente, el cuarto paso es, ya identifiqué los efectos, es decir, las consecuencias que trae mi problema central. Ahora, profundicemos más en este problema y tratemos de definir cuáles son las causas del problema. Esto significa que tenemos que buscar todos aquellos elementos que están o podrían estar provocando el problema.
Entonces aquí nos vamos a encontrar de que un problema puede estar soportado por por una o más causas. Y estas causas se les van a considerar causas principales. Pero como el propósito es profundizar y entender el problema, ahora nos centraríamos a identificar cuáles son las causas que generan las causas principales. Y así sucesivamente hasta llegar a un nivel detallado de información de este problema en función de sus causas. Lógicamente, esto nos va a mostrar una ramificación de forma detallada del problema y esta ramificación lo llevan a una analogía de árbol del problema. Ya les voy a decir por qué. Cuando tenemos claro todo ese conjunto de causas, tanto primarias, secundarias, terciarias y todas las que vengan, procedemos a analizar, bueno, no. El quinto paso nos dicen que se construye el árbol del problema, pero este quinto paso realmente es un paso transversal desde la fase 2 hasta la fase 4. Bien, y por último, el quinto paso es un proceso transversal desde la fase 2 hasta la fase 4. Y por último es revisar la validez e integralidad del árbol. ¿Qué quiero decir con estos pasos? He aquí la estructura de un árbol de problema. Entonces, fíjense que empezamos, imaginémonos que ya identificamos el problema central. Entonces, cuando identificamos el problema central, que es lo primero, es la fase 2, lo que sigue, perdón, aquí no es 1, sino fase 2. Una vez identificado este problema central, que es la fase 2, el siguiente paso es definir todos mis efectos primarios o mis efectos o consecuencias, que es la fase 3. Bien, y nótense en la gráfica que mi problema central siempre nos va a direccionar a consecuencias de primer orden o consecuencias primarias o efectos primarios. Pero como el propósito del árbol del problema es profundizar, entonces vamos a preguntarnos, ¿ven? ¿Y qué consecuencias genera el efecto primario 1? Entonces empezamos a hablar de efectos secundarios en cada una de las ramificaciones que logremos identificar. Entonces, otro aspecto muy importante, otro aspecto muy importante es lo siguiente, y es que el árbol del problema, cuando les dije en el slide anterior, nos va a mostrar ramificaciones, es porque del problema hacia arriba tendremos consecuencias o efectos y cada una de ellas va a tener una ramificación. Entonces tenemos dos ramificaciones de efectos. Significa que para efectos de esta imagen, este problema central, que es a nivel teórico, genera dos efectos primarios y cada efecto primario se desborda a una pequeña ramificación para entender los efectos secundarios. Una vez se tienen claro cuáles son mis efectos, entramos con la fase 4, que es entender las consecuencias del problema. Entonces yo les dije, un problema puede estar soportado por una o más causas. Bien. Y como también el propósito es detallar esta información de las causas que generan el problema central,
A cada causa hay que tratar en lo posible identificarle sus causas secundarias, es decir, cuáles son las causas de la causa primaria, cuáles son las causas de las causas secundarias, y así mismo vamos entrando en una ramificación. Entonces, así como en el nivel de efectos generamos ramificaciones, en las causas también vamos a tener ramificaciones. Perdón. Para efectos de esta imagen, pues tenemos tres ramificaciones de problema, de causas. Bien. Lo importante es poder tener claro ese nivel de desglose de información. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en la teoría nos dice es que el árbol del problema lo que busca es mostrar la relación de causalidad de la situación estudiada? Entonces, ¿cómo entendemos esto de relación de causalidad? La relación de causalidad se va a interpretar gracias a las flechas. Por ejemplo, la causa terciaria 1.11 es la causa y esta causa genera el efecto. Aquí vamos, causa, efecto. Bien. Entonces, esta causa genera el efecto denominado causa secundaria 1.1. Y cuando esta causa se cumple o se presenta, se convierte en causa y genera el efecto de causa primaria. Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos una causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Bien. Las flechas son las que dictaminan la relación de causalidad. Entonces, el problema central en su debido momento se convierte en causa para generar los efectos primarios. Efecto, efecto. Los efectos primarios en algún instante se convierten en causa para generar los efectos secundarios. Bien. Entonces, las flechas me muestran la relación de causalidad. Ahora bien, nótense en la gráfica que podemos ver también de otra forma que de abajo hacia arriba podremos entender la generación de efectos del problema. Y de arriba hacia abajo, la generación de las causas del problema. Entonces aquí muy claramente podemos observar los dos aspectos principales del análisis del problema. Primero, profundizar o ahondar más en el problema central y entender realmente qué es lo que está generando el problema y qué efectos genera el problema. Y segundo, nos permite entender esa relación de causalidad para poder asimismo nosotros saber por dónde atacar la problemática. Ejemplo. Aquí tenemos un árbol de problema. Bien. Y el problema central, como muy bien lo podemos visualizar en la pantalla, es este. Dice, red de carreteras en deterioro. Bien, hay un hecho negativo existente. Ahí hay unos 3 puntos suspensivos. ¿Qué dice? Eso tiene más información, pero su problema central es que hay un deterioro en la red de carreteras. Este problema central me está generando ¿cuántos efectos primarios? Un efecto primario, segundo efecto primario, tercer efecto primario, cuarto efecto primario, quinto efecto y sexto efecto. Fíjense, genera 6 consecuencias primarias. Pero a partir de ahí, empezamos a entender la ramificación de estos efectos. El efecto primario genera un efecto secundario, el segundo efecto primario y a su vez el tercer efecto primario
coinciden con un efecto secundario, no necesariamente un efecto primario me tiene que generar solamente un efecto secundario, ¿no? Hay efectos primarios que pueden coincidir en información, como podemos ver entre el 2 y el 3, lo mismo que el 4 y el 5 con dos efectos, ¿bien? Y el 6 comparte efectos terciarios para con, para con los demás efectos secundarios que están por debajo de él. Entonces aquí tenemos efectos primarios del problema, efectos secundarios y efectos terciarios. Pero ojo, ahí vemos los tres niveles de los efectos. Pero pregunto, ¿el efecto primario 6 está encadenado o me indica que este efecto se relaciona mucho con un efecto con ingresos gubernamentales generados por los aranceles disminuidos? Con este efecto, según el nivel sería efecto terciario, pero para el efecto primario 6, este efecto para él, ¿cuál vendría siendo? ¿Terciario o secundario? Analicemos la gráfica. Jóvenes, ¿sí me están escuchando o no me están escuchando? Sí, señor. Entonces, Jessy, te pregunto a ti, el efecto primario 6, según la flecha, según esta flecha, tiene un efecto, otro efecto generado a partir de él. Ese efecto, según los niveles que identifiqué, se encuentra como terciario. Pero para el efecto primario 6, ¿es terciario o secundario? Para mi juicio, yo considero que es secundario, porque la Perfecto. flechita está tirando directamente como secundario. Bien, es secundario. Y Juan José lo escribió también por el chat. Es secundario. ¿Por qué? Porque es el segundo nivel que está surgiendo apenas de él. Pero este efecto, lo voy a encerrar para poderlo entender. Este efecto, pregunto, para el efecto primario 4, ¿qué nivel es? ¿Secundario o terciario? Ya es un nivel terciario. Terciario, perfecto. ¿Por qué? Porque ya entendemos que del 4 se generan dos efectos anteriormente descritos y esos dos efectos me condicionan a ese efecto terciario. Entonces, fíjense que para que lo que en un efecto es terciario, en otro puede ser secundario o en su defecto puede ser primario como efecto principal del problema central. Toda esa ramificación se va a generar gracias al análisis y la participación de los involucrados en el análisis del problema. Este problema central está soportado por causa primaria 1, causa primaria 2, causa primaria 3 y causa primaria 4. Entonces, fíjense, tengo 4 causas. Me generan o están direccionándome a un problema central esas 4 causas y ese problema central me genera 6 efectos principales. Quiero aclararles algo aquí inmediatamente. No es camisa de fuerza que tengan que ser igual de tener la misma proporcionalidad en tanto a causas primarias con efectos primarios. Es decir, si tengo 4 causas primarias, debo que tener mínimamente 4 causas secundarias. No, no es una regla de juego. Yo puedo tener 4 causas primarias, pero que apenas esas 2
con el problema central me generen 2 efectos primarios, o me generen 3 efectos primarios, o coincidieron con 4 efectos primarios, o 6, o 5, 7 o 10, no importa, no tienen que coincidir en el número. Bien, cada causa tiene causas secundarias, causas terciarias, bien, secundaria, terciarias, causa de cuarto nivel. Bien. ¿Por qué llego aquí como causa de cuarto nivel? Y no menciono por lo menos esta línea. Porque esta línea para la causa secundaria, esta apenas es tercer nivel. ¿Perfecto? Entonces, así mismo sucede con cada una de las causas y se pueden interrelacionar. La información se puede interrelacionar. No es que esta es se presentó una causa primaria y a partir de ahí genera un árbol totalmente independiente. No, esa causa primaria, cuando desglosa información en sus causas, pueden compartir causas para con otra causa primaria. No es que necesariamente tienen que ser totalmente aisladas como se muestra en la teoría. En la teoría me indica que mis causas primarias generan ramificaciones individualizadas. No, teóricamente está planteado así para que logremos entender que un problema central lo podemos llevar a su más mínima expresión y que cada causa está sopesada por otras causas. Pero en la vida real podemos tener un problema central que esté soportado por varias causas primarias, pero que esas causas primarias compartan causas secundarias porque pueden ser que se generen a partir de esa información compartida. Bien, entonces, miren la flecha azul, la flecha me dice de abajo hacia arriba, vamos a analizar los efectos y de arriba hacia abajo podremos entender las consecuencias. Y las diferentes flechas que vemos, fíjense que no hay ninguna flecha diagonal, no hay ninguna flecha curva, por ende es un papel muy importante poder indagar. No se permiten flechas diagonales ni curvas, todas las flechas tienen que ser rectas. ¿Y por qué? Porque básicamente es que aquí podemos entender por qué se le llama árbol de problema. Voy a diagramar un árbol. Este es un tronco, imaginémonos que este es un tronco. Y el tronco están las diferentes, esta es la tierra, están las diferentes raíces. Y cada raíz tiene más ramificaciones, ¿sí? Cada raíz tiene ramificaciones. Y que mi tronco genera ramificaciones para poder ver el árbol. Ahí más o menos hay un árbol. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se hace la analogía con un árbol del problema? Porque es que los problemas centrales, el problema central es lo más difícil de resolver. Bien, es lo más duro de la situación a estudiar. Las causas son las raíces del problema, es decir, un árbol crece gracias a los nutrientes generados o suministrados por las raíces. Un problema crece gracias a que las causas, que son las raíces, no se han intervenido. Entonces él va cogiendo fuerza y se van alimentando constantemente. Los árboles generan ramificaciones o frutos gracias al tronco. El tronco es el que le da el sostenimiento a esas ramificaciones. Llevado a árbol del problema, el tronco genera, el que es el problema central, genera unas ramificaciones consideradas efectos
que si no se controla el problema central o no se soluciona el problema central, los efectos van a seguir creciendo y perdurando en el tiempo. Por eso es la analogía con el árbol del problema. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O no hay preguntas hasta el momento? Me preocupa ese silencio. Daniela, ¿alguna inquietud? No, señor. ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Segura, Daniela? Sí, señor. Yesid. Profe, pues ahí va, se ha dado a entender, está entendible el tema. Ok. Lady Tatiana Perilla. Sara Isabel. Señor, sí, señor, ahí va bien. Ok, Juan José. Juan José. Hermes. Gracias, Lady. Bueno, otro ejemplo. Este es un ejemplo es un árbol del problema que yo ayudé a construirlo, bien, para una convocatoria de Colciencias. Bien. Entonces, fíjense que nuestro problema central, ahora bien, también, nuestro problema central dice falta de alternativas sostenibles para el aprovechamiento de sus productos de beneficio bovino en el municipio de Yopal, Casanare. Empecemos con lo que he dicho anteriormente. El problema está escrito como un hecho negativo existente. Bien. ¿Por qué? Porque no tengo claro o no podemos tener claro cuáles son las alternativas sostenibles para el aprovechamiento de sus productos de beneficio bovino. Hay muchas alternativas. ¿Cuál es la mejor? No se sabe. Bien. Entonces está bien redactado el problema. El problema central. Ahora bien, nuestro problema central me genera, miren que ahí mismo ustedes lo pueden identificar, me generan cinco efectos principales. 5 efectos principales. Ilegalidad en comercialización de subproductos de beneficio bovino, aprovechamiento artesanal de subproductos de beneficio bovino, eliminación de subproductos de beneficio bovino sin previa valorización, inadecuada disposición final de subproductos de beneficio bovinos y aumento de costos para la disposición final de subproductos de beneficio bovino. Tenemos 5 causas principales y cada una de ellas me genera causas secundarias, como me indican las flechas, causas terciarias y hasta causas de cuarto nivel. Bien, y fíjense que hay efectos que comparten o se direccionan hacia otros efectos, porque ahí vemos la interrelación o la relación de causalidad que pueden existir entre los diferentes efectos. Asimismo, podemos entender que mi problema central está soportado por 3 grandes causas principales y que cada causa principal tiene una ramificación. Podemos ver a simple vista una ramificación de la causa principal, causa primaria 1, otra ramificación. Esta ramificación es un poco más compleja, tiende a ser de esta manera. Es un poco enredadita. Esta es otra ramificación y fíjense que se comparte información con la causa primaria 3 y la causa primaria 3 comparte información de este tipo. Miren, algo así es la causa primaria 3, si mal no estoy, es un poco confusa,
pero así de grande esa es la ramificación de la causa primaria 3. Entonces, podemos ver claramente que un problema está soportado por causas y que estas causas de las causas pueden interrelacionarse entre sí. En estos dos diagramas que les muestro o que les he mostrado, se puede entender el problema en su mínima expresión. Y gracias a ello, acá vemos otro ejemplo, ya lo muestro, y gracias a ello, al entender un problema en su mínima expresión, va a ser más fácil poder proyectar cuál va a ser la situación futura deseada del problema que se está estudiando. Otro problema, fíjense, tenemos un problema central. Él dice que la capacidad en agrobiotecnología y bioseguridad está restringida en la región como un todo, en un hecho negativo existente, soportada por 4 grandes causas principales y cada una de ellas tiene su propia ramificación, no se comparten información. Es un diagrama de árbol muy básico. Este es un diagrama de árbol mucho más complejo y este también es de mayor complejidad porque hay mucha interrelación de información. Pero también en diagramas de árboles básicos podremos entender en su mínima expresión nuestro problema central. Y nótense que también se cumple lo que les dije en relación a que no es una regla o una camisa de fuerza que el número de causas primarias me tienen que generar la misma cantidad de efectos primarios. No necesariamente, no es una condición. Para efectos de este problema tenemos 4 causas primarias, pero apenas nos genera 2 efectos primarios. Y esos 2 efectos primarios comparten un efecto secundario. Es muy sencillo el ejercicio, es muy sencillo este árbol de problema, pero lo básico o lo más importante en lo que se tienen que concentrar ustedes, mis estudiantes, es en profundizar y en llevar al problema en su mínima expresión. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, Dime, Yesid. ahí lo que me surge es las flechitas. Las flechas todas suben. Todas suben, todas tienen que ir hacia arriba. No puede ir ninguna flecha hacia abajo. Pero en las alternativas de solución es hacia abajo, ¿cierto? Deja que lleguemos a esa fase, ¿vale, Daniela? Deja que lleguemos a la fase de alternativas de solución para poder decir qué papel juegan las flechas en las alternativas de solución. Yesid, y para los demás compañeros, como regla de oro de la construcción de un árbol de problema, las flechas van hacia arriba para poder entender la relación de causalidad. Como vemos en este ejemplo, derechos de propiedad intelectual poco desarrollados. Si analizo la flecha, me está indicando, esta es una causa, me genera este efecto. Incentivos a la inversión privada por parte del Estado poco desarrolladas. Bien, si se presenta esta causa, me genera un efecto, baja inversión del sector privado. Si me hago entender, la flecha lo que me indica es la relación de causalidad. Esto se relaciona con esto tiene relación con esto con esto, y esto con esto, y esto con esto. Las flechas también nos va a ayudar a entender unas ramificaciones para cuando lleguemos a lo que dice la compañera Daniela, a entender las posibles alternativas de solución. Aquí yo puedo hacer una ramificación que es esta. Me va a disculpar la forma como estoy encerrando. Todo esto es una simple ramificación y a partir de ahí yo puedo intuir y comenzar a identificar una solución. Pero es porque apenas estoy cogiendo una ramificación. ¿Cuántas ramificaciones podremos tener dentro de un árbol de problema? Muchas. Aquí les voy a hacer una. Mira, acá hay una. Voy a hacerle con la simple causa principal, ¿cuántas pueden, con la causa primaria 1, cuántas pueden salir? Aquí surge otra, mira.
Vamos con otro color. Vamos con el negro. Ahora aquí surge esta. Pero no los voy a enredar todavía con esto. Y surgen. ¿Cuántas ramificaciones nada más surgieron de la causa primaria 1? 4. Para poder tratar de intuir una solución. Entonces yo les voy a enseñar técnicas de cómo realmente poder identificar soluciones, pero todavía no vamos a llegar a ese nivel. Vamos por paso. Necesito es entender mejor el problema. Bien, Yesid. Sí. ¿Ya te quedó claro el papel de las flechas? ¿Por qué todas van hacia arriba? Sí, pues es que el problema central, pues todas deberían encaminar al problema central. Oh, Sí, perfecto. Es que ese es el propósito. Mira, todas las flechas terminan en el problema central. Y el problema central salen flechas hacia arriba para entender mejor las consecuencias. Pero todas las flechas terminan en el problema central. ¿Alguna otra pregunta, Yesid? Vamos a analizar por lo menos este otro problema. Mira, aquí todas las flechas terminan en el problema central. Todas van hacia arriba. Al igual que en el anterior. Todas las flechas de las causas, a pesar de que van hacia arriba, terminan en el problema central. ¿Por qué? Porque es que todo eso me está indicando que la relación de causalidad que existe entre las causas, entre ellas mismas, me condicionan y me orientan al problema principal. Quiero hacer una salvedad. Tanto causas como problema central y efectos son problemas. Bien, todo es problema. Todo lo que vemos en el árbol de problemas son problemas. ¿En dónde está la clave? En identificar de todo este conjunto de problemas cuáles son efectos, cuáles son causas y cuál es el problema principal. Bien, entonces, ¿cómo identificamos el problema principal de todos esos problemas que estamos viendo en la pantalla? La cantidad de flechas que me direccionan hacia un punto en común. ¿Cuántas flechas van hacia el punto en común de la red de carreteras en deterioro? Muchas flechas, mira, muchas van hacia allá. ¿Bien? Pero normalmente, ¿qué se hace para poder entender? Normalmente uno identifica, son estos dos niveles. Los 6 posibles efectos primarios, que no sabemos que van a ser efectos, los 4 posibles causas primarias y el problema central. Entonces, del problema central, cuando identificamos la lluvia de ideas, tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11 ideas de problemas. Entonces empezamos, no, puede ser el problema principal, superficies y bases de las carreteras muy deterioradas. Dice, uy, no, pero eso me lleva a una red eso es un deterioro. Listo, sí, no, tienes toda razón. No, nuestro problema principal puede ser la calidad de las construcciones de las carreteras por debajo de las normas. No, eso genera un deterioro. Ya tenemos 2 flechas para el deterioro. Entonces, entre más flechas coincidan con la red de deterioro, el deterioro de las carreteras, entre más flechas coinciden sobre ese tema, vamos a decir, ese es el problema central. Y a partir de ahí ya comenzamos a organizar. Ese es mi problema central. Ahora sí, ¿cuáles son causas? Y ese problema central, ¿qué efectos me genera? Es el ejercicio básico que podríamos tratar de hacer. Bien. Preguntas, aprovechen que quedan 4 minutos para la clase. No les voy a dejar trabajo, pero quiero que por lo menos quede claro algo porque la próxima semana es el parcial. Y el parcial sí va a entrar este tema. O sea que entrarían los 2 temas, el de involucrados y este. Correcto. Y todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Preguntas al respecto o estoy siendo claro? Bien. Profe, ¿alguna sugerencia para el parcial? ¿Algo específico? Es un caso, Yesid, es un caso que les voy a poner.
Mis parciales son aplicativos, no son teóricos. Es un caso, entonces en ese caso tendrán que aplicar las dos fases, ¿vale? Ahí te doy lo que se va a trabajar. ¿Qué te aconsejo, Jessy? Léete el libro que les compartí de la CEPAL. Profundiza teóricamente qué pide la CEPAL en cuanto a análisis de involucrados y en cuanto a análisis del problema. Perfecto. Y ahí revisa el material que está ya en la plataforma. ¿Vale? Bueno, mis hijos, no les quito más tiempo. Les deseo buenas noches. Dios los bendiga. No sé si tengan alguna pregunta. Quedo atento en todo caso. Así está Vale, bien. perfecto. Gracias, profe.